Bienvenidos hermanos a este canal Intercediendo por el Mundo, donde oramos por tus intenciones, tus necesidades y las del mundo entero. Hoy comparto con ustedes esta hermosa predicación acerca de Pentecostés, una de las fechas más grandes e importantes de la iglesia y de nuestra vida como cristianos. Por eso los invito a escuchar esta predicación con mucha fe, con mucho amor, para llenarnos de ese Espíritu Santo. Y iniciamos esta predicación con una pequeña oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, purifícanos, santifícanos. Danos sabiduría, inteligencia, discernimiento para entender y comprender tu palabra y poderte alabar, bendecir y llenarnos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de cada una de nuestras familias, para mayor gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta predicación de Pentecostés se divide en dos partes. La primera es cómo orar y la segunda es acerca del Espíritu Santo y acerca de los dones y carismas que Él tiene para cada uno de nosotros y cómo podemos alcanzarlos, y orando en cada uno de estos versículos para que el Espíritu Santo nos llene a nosotros de su amor, de su misericordia, de su presencia, de sus dones, de sus carismas y de todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Cómo orar y pedir al Espíritu Santo? Vámonos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en el cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te lo recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, debemos orar con el corazón. Tenemos que orar con el alma. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en cada instante de nuestras vidas. Pero tenemos que saber orar. Orar en la intimidad. Orar muchas veces en el silencio. Como dice Mateo 6:6, cierra la puerta de tu cuarto y ora a tu Padre que está en el cielo, y tu Padre que ve en los secretos te lo recompensará. Entrégale al Señor tus preocupaciones, tus intenciones, tus necesidades. Entrégale al Señor tu vida, entrégale al Señor tu familia y deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón, y pídele al Padre la fuerza del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu familia. Pide la presencia del Espíritu Santo. Pide que el Espíritu Santo sea quien ilumine tu vida, quien toque y llene tu alma, llene tus vacíos, sane tu dolor, limpie y enjuegue tus lágrimas y las convierta en alegría. Es el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo transformadora, la que toca y transforma tu vida, la que transforma cada rincón de tu casa y cada rincón de tu alma. Pero ora siempre en intimidad, ora siempre en lo secreto, en el silencio, para que tu oración sea escuchada por el Padre de los cielos y envíe su Espíritu Santo sobre ti. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pediréis en oración lo recibiréis. Debemos tener esa fe, esa convicción de que ya Dios nos ha escuchado, de que ya Dios ha hecho el milagro, de que ya Dios ha obrado y ha escuchado nuestras oraciones. Pero para tener fe hay que llamar al Espíritu Santo, que Él vive en nosotros esa fe y esa confianza en el Señor. Santiago 5:16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Hermanos, tenemos que confesar nuestras faltas. Tenemos
ir al sacramento de la reconciliación, ya que si nosotros no tenemos la gracia de Dios, la gracia de la reconciliación, la gracia de la confesión, el Espíritu Santo no puede obrar libremente en nosotros. Para eso Dios dejó el sacramento de la reconciliación. No busques excusas para no confesarte. No, pero es que él es más pecador. Eso no es problema tuyo. No te preocupes, que él también pagará todas sus faltas y sus pecados delante de Dios. Pero tú haz lo dicho por la ley, lo dicho por la palabra, lo dicho por Jesús, lo dicho por los santos y por todos aquellos doctos de la iglesia. Ya que fue Jesús mismo, por medio del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo y en los apóstoles, dejó la gracia de la reconciliación. Y solo a través del sacerdote el Señor puede perdonar los pecados. Pero no es el Padre el que te va a absolver de tus pecados. Es el Señor mismo, a través de sus llagas y a través de su sangre, quien te sana, quien te limpia, quien te lava, quien te perdona todos los pecados. Es el Señor mismo, por medio de la fuerza santificadora del Espíritu Santo, el que te da la gracia de la reconciliación. Y rogad los unos por los otros. Es muy importante la intercesión, hermanos. No nos podemos salvar solos. Por eso necesitamos orar los unos por los otros. Oremos todos, por nuestros amigos, por nuestras familias, por nuestros conocidos, por nuestros enemigos, por aquellos que nos maldicen, por aquellos que nos hacen el mal. Y dejemos que sea Dios el que obre en cada uno de nosotros, pero oremos los unos por los otros. Juan, capítulo 14, versículo 13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, es importante esa plegaria. Yo siempre en mi oración tengo esa plegaria. Padre, glorifícate en tu Hijo, y que tu Hijo sea glorificado en ti. Porque nosotros tenemos que alabar y glorificar el nombre de la Santísima Trinidad, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y los tres tienen que ser glorificados. El Padre en el Hijo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo, y así. Es decir, nosotros creemos en un Dios uno y trino. Por eso no dejemos de alabar, de glorificar y de exaltar el nombre y el poder de la Santísima Trinidad en nuestra vida. Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Hermanos, la virtud de la paciencia es un don muy importante. La paciencia es muy importante para el cristiano, porque en la paciencia es donde Dios más se glorifica y se manifiesta en nosotros, en nuestra debilidad, en nuestras fragilidades. Por eso esperemos con paciencia en nuestro Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 18, versículo del 19 al 20. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravillosa promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar en comunidad. Tenemos también que orar en comunidad. La oración comunitaria es muy importante. Es muy importante la oración comunitaria. Debemos hacer oración comunitaria. Siempre bajo la unidad del Espíritu Santo, en un mismo pensar y en un mismo sentir, dejando de lado la división, dejando de lado el pecado, dejando de lado las discordias y las diferencias que hayan entre nosotros, para exaltar el nombre de Dios y que la gloria de Dios sea derramada sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón y sobre nuestras familias y sobre todo el mundo. Romanos 8:26, versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo del 26 al 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, aquí dos reflexiones muy importantes.
que debemos tener en cuenta acerca del Espíritu Santo y acerca de la oración. Dice Romanos capítulo 8, versículo del 26 al 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Es decir, hermanos, cuando estamos tentados, cuando nos sentamos débiles, cuando nos sentamos tristes, deprimidos, oprimidos, pidamos la fuerza del Espíritu Santo para que Él con su fuego nos restaure, nos sane, nos libere, nos purifique, nos santifique y venga en nuestro auxilio. Él viene en nuestra debilidad y nosotros muchas veces, hermanos, no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu Santo se intercede por nosotros. Él conoce nuestro corazón. Por eso, hermanos, aunque muchas veces no sepamos qué decir en el Santísimo, en nuestra oración, no importa, haz silencio. Quédate acompañando a Jesús, Eucaristía, y deja que el Espíritu Santo pida por ti, que el Espíritu Santo ore por ti al Padre y al Hijo. Deja que sea el Espíritu Santo que sabe lo que tú necesitas, que pida e interceda por ti. Pero ojo, porque dice, Dios que examina los corazones, es decir, Dios sabe si lo que nosotros queremos está bien o está mal. Dios sabe de nuestros sentimientos. Dios sabe de nuestros resentimientos, de nuestros dolores, de nuestras tristezas, de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, de nuestras alegrías, de nuestras preocupaciones. Dios sabe todo, porque Él lo conoce todo. Y Él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es decir, el Espíritu Santo siempre busca que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Eso es muy importante, hermanos, tenerlo muy en cuenta, muy presente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Estamos escuchando, hermanos? Si es la voluntad de Dios, si es conforme a la voluntad de Dios, todo lo que pidamos en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús será hecho por fe y por gloria y gracia de Dios. Debemos siempre pedir que la voluntad de Dios se haga. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Por eso, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, es muy importante que cuando vayamos a orar levantemos nuestras manos en acción de gracias, porque el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, porque la gracia de Dios está derramando en nosotros, porque Él está escuchando nuestras oraciones y porque Él nos está bendiciendo. Pero debemos tener un corazón limpio, puro. Desarmemos nuestro corazón. Cuando vayamos a orar, digámosle, Espíritu Santo, llévate mi enojo, llévate mi ira, llévate mi rabia, llévate mi rencor, llévate mi odio, llévate todo. Para que la oración sea digna a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando vayamos a orar no podemos tener enojos, ni rabias, ni contiendas, ni odios, nada que nos aparte de esa comunicación fraterna con Dios, de esa comunicación directa con el Paráclito. Porque el Espíritu Santo nos escucha, pero el Espíritu Santo no puede obrar donde hay odio, donde hay rabia, donde hay rencor.
Por eso debemos pedirle a Dios que nos libere de todos esos sentimientos negativos y que aparte de nosotros el pecado, aparte de nosotros la ira, aparte de nosotros el enojo y las contiendas, para que podamos alabar, bendecir y glorificar el santo nombre de Jesús. Y que el Espíritu Santo se pueda derramar sobre nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo en este Pentecostés que nos renueve con espíritu firme, con autoridad, y que se lleve todo lo que le ofende a nuestro Padre Celestial y que nos aparta del amor y de la presencia de Jesús, de la presencia de Dios y de la presencia y del amor del Espíritu Santo en nosotros. Isaías, capítulo 65, versículo 24. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bendición, hermanos, es esta palabra. Espectacular. No hay otra palabra. Espectacular. Antes que me llamen, yo les responderé. Claro, hermanos, Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. Antes de que nosotros le hablemos, antes de que nosotros se lo comuniquemos, antes de que nosotros se lo expongamos, Él ya lo sabe. Y por eso dice, antes de que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Pidámosle al Espíritu Santo la fuerza y la fe para creerle a Dios, para creer en sus promesas, para creer en su poder y que todo lo que Él hará será para la gloria de Dios. Ahora vamos a Jeremías, capítulo 29, versículos del 12 al 13. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Eso es muy importante, hermanos. Si no buscamos a Jesús de todo corazón, no lo vamos a encontrar. Busquen a Dios mientras aún pueda ser hallado. Busquémoslo de corazón. Busquémoslo con un amor infinito, con un corazón dispuesto a recibir al Espíritu Santo, con un corazón dispuesto a recibir el amor de Dios y el amor de Jesucristo. Un corazón dispuesto a perdonar, un corazón dispuesto a amar, un corazón dispuesto a orar, un corazón dispuesto para alabar, un corazón dispuesto para adorar, un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios en nosotros. Ahora vamos a Juan, capítulo 15, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y que el fruto perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hermanos, es importante dar fruto y fruto abundante. No es solo pedir Espíritu Santo, no es solo esperar el milagro, no es solo esperar recibir el amor de Dios, no es solo querer que Dios me dé y me llene y me fortalezca y me sane y me libere. No, tenemos que ir a dar fruto para que el Espíritu sea glorificado en nosotros. Porque cuando nosotros obramos el bien, cuando nosotros hacemos el bien a nuestros hermanos, el Espíritu Santo se glorifica en nosotros. El Espíritu Santo ve con buenos ojos lo que estamos haciendo por nuestro hermano y asimismo obrará en favor nuestro. Pero tenemos que dar fruto. No nos podemos quedar quietos en medio de una generación perversa, llena de maldades, de iniquidades, de pecado, de maldad. Hoy en día se practica mucho, hermanos, la maldad. Y nosotros tenemos que ser buenos, tenemos que ser generosos, tenemos que ser amorosos, tenemos que perdonar, tenemos que sanar, tenemos que liberarnos de la esclavitud del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Y eso solo se puede con la fuerza del Espíritu Santo y obrando el bien. Porque el mal tendrá su hora, pero el bien tendrá su día. Hermanos, el mal nunca será más grande que el bien. Y aunque el mal haga más ruido, el bien siempre triunfará. Y al final de nuestra vida recibiremos la recompensa que viene de lo alto, que viene de Dios. Y eso nadie nos lo podrá arrebatar. Y aunque el mal a veces cause dolor y sufrimiento, el bien y la alegría de Dios siempre serán más grandes. Por eso debemos pedir siempre al Señor que obre en nuestro corazón y que nos dé la fuerza de su amor.
Primera de Pedro 4:7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para obrar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Es decir, hermanos, para recibir la fuerza del Espíritu Santo, para obrar el bien, para que nuestra oración sea fructífera, sea sana y sea escuchada por la Santísima Trinidad, debemos tener la mente limpia. Debemos tener el corazón en paz. Y cuando vayamos a orar, desconectarnos del mundo, hermanos. Que tienes 1000 preocupaciones, que tienes 1000 deudas. Déjalo afuera. En este momento estoy lleno de la presencia, de la fuerza del Espíritu Santo. Y nada del mundo me importa ni me afecta. Porque estoy en la presencia del Altísimo, estoy bajo las alas del Altísimo. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Tus problemas pueden esperar, pero la oración no. La presencia de Dios no da espera. El fuego del Espíritu Santo no da espera. Y si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, tienes que dejar tus problemas afuera, a un lado, y concentrarte en la oración, en la acción de gracias y en el poder del Espíritu Santo en tu vida. Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Hermanos, si somos hijos de Dios, tenemos que decir la verdad. Tenemos que anunciar el Evangelio. Si nos van a quitar la cabeza, que nos la quiten. Si nos van a matar, que nos maten. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos que decir la verdad. Y no le podemos llamar a lo malo bueno para que no nos vayan a lastimar, para que no nos vayan a dañar, para que no nos vayan a perseguir. No, el pecado es el pecado y la gracia de Dios es la gracia de Dios. Y tenemos que predicar que el hombre debe ponerse en paz con Dios, debe ponerse en gracia de Dios, aunque al mundo no le guste. Debemos anunciar el Evangelio de Cristo, aunque el mundo no le guste. Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Ven esto tan hermosos, hermanos. Jesús glorifica al Padre y el Padre se glorifica en el Hijo y el Espíritu Santo también glorifica al Padre y también glorifica al Hijo. Y por eso dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios Padre. Y eso es lo que nos va a comunicar a nosotros, hermanos. Y Él les enseñará lo que está por suceder. ¿A través de quién? A través de su Espíritu Santo, a través de los profetas. Y les haré saber todo acerca de mí, dice el Señor. Y así Él me honrará, así me honrará. Dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine, quien nos guíe, quien nos santifique y quien nos dé la gracia para seguir a Dios de corazón, con un corazón dispuesto y listo para servir y para amar. Y pidámosle al Espíritu Santo la gracia y la fuerza, la sabiduría para agradar a la Santísima Trinidad. Y para que el nombre de Dios Padre y de Dios Hijo sea exaltado en toda la tierra. Ahora seguimos al eje central de esta predicación, que es el
Pentecostés, esta gran fiesta de la iglesia, esta gran fiesta de cada uno de nosotros. Porque la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés se celebra el renacimiento, se celebra la unción, se celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la iglesia. Y nosotros somos iglesia y estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven con tu fuego, ven con tu poder, ilumina mi inteligencia, dame sabiduría, dame discernimiento para entender y comprender tu palabra. Derrama de tu fuego sobre mí para que yo pueda ser llenado por tu gracia, por tu amor, por tu fuego, por tu presencia. Y yo pueda experimentar tu presencia y tu amor. Y yo pueda ser llenado de esa gracia. Que yo pueda ser uno contigo. Glorifícate, Espíritu Santo, y en este Pentecostés reaviva la fuerza de tu Espíritu en mí. Dame autoridad, dame sabiduría para anunciar tu palabra, para obrar el bien y para que sea glorificado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz para ustedes que creen en Él, para que se rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, miren esto tan bonito. Que el Dios de la paz los llene de toda alegría y paz. Recordemos, hermanos, que la alegría, ¿cierto? O el gozo es un don de Dios. El gozo es un don de Dios. Que debemos tener siempre presente en nuestras vidas, siempre presente en nuestros corazones. ¿Listo, hermanos? Si queremos agradar a Dios, si queremos obedecer al Espíritu Santo, si queremos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos santifique y nos llene de su amor, de su presencia y de sus dones, de sus carismas, de su poder, debemos tener alegría y paz. Son dos virtudes, dos dones muy importantes que debemos tener claro y debemos tener presentes en la vida del cristiano, porque el Espíritu Santo no puede obrar en un corazón lleno de rabia, de ira, de orgullo, de soberbia, de envidia, de rencor, y un corazón afligido todo el día, todo el tiempo. Ahí no está el Espíritu Santo, sino el espíritu del mal. Por eso debemos dejarnos llenar del gozo de Dios y pedirle al Espíritu Santo que su gozo, que su alegría, que su paz permanezcan siempre en nosotros. Espíritu Santo, llénanos de tu paz, llénanos de tu alegría y llénanos de tu amor, para que podamos experimentar siempre la fuerza de tu Espíritu Santo y poder dar a conocer a nuestros hermanos y vivir con profunda fe, armonía, esperanza en el Hijo, nuestro Señor, en el Padre, Creador de todas las cosas, y en ti, Espíritu Santo, quien eres fuente de bondad, de misericordia, tú que eres fuente de sabiduría, porque tu Espíritu Santo nos da la sabiduría para nosotros agradar a la Santísima Trinidad, para obrar según el plan de Dios y para alejarnos del mal. Espíritu Santo, que tu fuerza permanezca siempre en mí y en cada uno de nosotros, para que tu gloria y tu gracia sean derramadas y se hagan presentes en nuestra vida, para mayor gloria de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20.
¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, aquí quiero detenerme un momento, un instante, para que reflexionemos sobre algo muy importante. El hombre cree que es el dueño de su cuerpo cuando no lo es. Por eso las mujeres pretenden abortar, diciendo, es mi cuerpo, no es tu cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Y ese que está ahí en tu vientre también es templo del Espíritu Santo. Por tanto, debes honrarlo, debes respetarlo y debe primar la vida. Es mi cuerpo, por eso me hago un tatuaje, me hago un piercing. No. Estás ofendiendo y estás pasando por encima del templo del Espíritu Santo. Estás pasando por encima del Espíritu Santo. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, tú no mandas sobre tu cuerpo. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, pero después no te quejes. Cuando el juicio de Dios venga sobre ti. Porque el amor y la misericordia de Dios son más grandes que la vida. Pero todos tenemos que ser conscientes que tendremos que pagar por nuestros pecados. En que aunque nosotros seamos salvados por la gracia de Dios y seamos salvados por el Espíritu Santo, seamos salvados por gracia de Jesús, por su sangre preciosa, no nos va a eximir de pagar nuestros pecados. Solo nos va a dar la salvación. Pero nadie va al cielo estando sucio, estando impuro. Nada hay en el cielo que sea impuro. Por eso no esperemos hasta el fin de nuestra vida para arrepentirnos. Porque nosotros muchas veces decimos, Señor, en 20 días me confieso, en un mes me confieso, en la próxima Semana Santa. Y resulta que si te mueres hoy o mañana, ¿para dónde irá tu alma? Por eso pidámosle al Espíritu Santo la fuerza para poder confesar nuestros pecados delante del sacerdote y poder recibir de nuevo el perdón y la amistad y la gracia de Dios. Porque si permanecemos en el pecado, el que permanece en nosotros es el diablo y no el Espíritu Santo. Por eso dejemos de lado las impurezas, dejemos de lado la fornicación, el adulterio, la prostitución, la unión libre, todo lo que nos aparta de la presencia del Espíritu Santo, todo lo que nos aparta de esa comunicación y de esa fraternidad, todo lo que nos aparta de la dignidad de ser hijos de Dios, echémoslo fuera con la fuerza del Espíritu Santo, para que nosotros todos podamos recibir el Espíritu Santo de este Pentecostés. Por eso, si tú puedes, hermano, hermana, si tú puedes irte a confesar antes del Pentecostés, hazlo, hermano, para que sí puedas recibir la gracia, el amor y el poder del Espíritu Santo, sin bloqueos, sin interrupciones, porque el pecado es un bloqueo contra el Espíritu Santo. El diablo pone esos obstáculos, pone esos bloqueos para que el Espíritu Santo no pueda obrar en ti y para que tú no te puedas acercar a él. Porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿No saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? O somos amigos del mundo y del pecado, del demonio, somos esclavos del pecado, o somos hijos de Dios, o somos amigos de Dios, o somos discípulos de Cristo, o somos discípulos de Dios, o somos testigos de su amor. Y no te estoy juzgando, querido hermano, porque todos somos pecadores. Yo también tengo que ir a pagar muchos pecados. Pero siempre invito al Espíritu Santo a obrar en mí. Y aunque muchas veces
tengo debilidades y caigo. Porque soy humano, porque soy pecador, porque soy de barro y necesito de la fuerza de Dios. Pero hermanos, nunca dejo al Espíritu Santo por fuera. Nunca. Nunca. Y cuando el Espíritu me solicita, cuando el Espíritu me llama, cuando el Espíritu quiere que yo predique, cuando el Espíritu me llama a evangelizar, cuando el Espíritu me llama a orar por un hermano, por una necesidad, por una causa, cuando Él quiere algo de mí, siempre mi corazón estará dispuesto para el Espíritu Santo. Y por eso es que el Espíritu Santo obra en mí a pesar de mis debilidades. Porque Él se glorifica en mí. Se glorifica en mis debilidades. Pero el problema, hermanos, es que la mayoría de las personas, cuando se apartan de la gracia de Dios, cuando se apartan de la confesión, cuando se apartan de la Eucaristía, cuando se apartan del Santo Rosario, cuando se apartan del Espíritu Santo, entregan su vida al vicio, entregan su vida al pecado y entregan su alma al pecado, entregan su espíritu, su alma, su esencia, su mente al mal, al demonio. Y después ya no llaman al Espíritu Santo. Porque es que el mundo es enemigo de Dios y Dios es enemigo del mundo. Y si tú quieres recibir al Espíritu Santo, no puedes ser amigo del mundo, hermano. Así de sencillo. Tienes que ser amigo de Dios. Pidan al Espíritu Santo la gracia de que aunque sean débiles, que aunque caigan, que aunque cometan pecado, jamás su presencia, su poder, su voz, su presencia se aíslen de ustedes. Para que ustedes siempre puedan estar dispuestos a recibir al Espíritu Santo y a obrar el bien. Pídanle esa gracia del Espíritu Santo. Porque eso es una gracia, el permanecer en gracia. Es una gracia permanecer en el Espíritu Santo a pesar de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades como humanos. Esa gracia solo la da el Espíritu Santo. Pero hay que pedirla. Pedámosla en este Pentecostés. Que si por alguna causa nos alejamos de Dios, por alguna causa caemos en el pecado, a pesar de ese pecado, podamos siempre estar abiertos a la acción del Espíritu Santo. Siempre atentos a su voz, siempre atentos a su amor, a su poder, siempre atentos a servir. El don del servicio. Vivan al Espíritu Santo la gracia del don del servicio. Hermanos, no hay una mayor alegría en este mundo que servir. Yo hace poco empecé a servir en un ministerio. Y no cambio esa alegría por nada. No hay nada, no hay ninguna alegría más grande que el dar. El darse a uno mismo, el donarse a uno mismo. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y de eso somos testigos de Cristo. Porque Cristo, a pesar de que le dijo, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, nunca dejó de ser fiel a Dios hasta la muerte. Y gracias a su crucifixión, a su pasión, a su muerte, a su resurrección, hoy tenemos vida eterna. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia y la fuerza de evangelizar, la fuerza de servir, pero servir con amor. Porque hoy en día hay muchos que sirven en la iglesia, pero no lo hacen por amor ni con amor. Lo hacen solamente para mostrarse ante el mundo. Allá va la gran predicadora, allá va el gran predicador, allá va el gran ministro de la comunión, allá va el gran ministro de la palabra. No, hermanos. Aquí estoy yo soy el ministro de la palabra.
Yo soy el ministro de la Eucaristía. ¿Saben quién está hablando ahí? El diablo. A través del orgullo, yo. Yo soy el gran. Yo soy la mano derecha del Padre. Yo soy el principal aquí. Y me tienen que obedecer. Y tienen que... No. Ese no es el actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unidad. Y por eso el Señor dice, permanezcan unidos. Y como en el mismo acto de consagración de la Eucaristía, en la unidad del Espíritu Santo. Y como dice el Señor, un mismo pensar y un mismo sentir. Cuando vayamos a prestar un servicio en la iglesia, cuando vayamos a prestarle un servicio a una comunidad, cuando vayamos a prestarle un servicio a un hermano, a un familiar, hagámoslo de corazón, no como una obligación, haz que me tocó, no. Porque no hay mayor acto de bondad, de amor, y no hay mayor alegría que el dar, que el donarse a uno mismo, que el donar tu tiempo, que el donar tu esfuerzo, tu energía al servicio del prójimo. Tú no sabes cuántas personas van a ser transformadas, cuántas personas van a ser liberadas, cuántas personas van a cambiar su vida por tu testimonio, por tus obras. Porque si yo digo ser cristiano y soy un hombre lleno de rencor, de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de vanidad, que no me quiero ensuciar, que no quiero servir, sino quiero que me sirvan, estoy con el espíritu del anticristo. En cambio, si yo soy de Cristo, yo tengo que servir. Y servir por amor, servir con amor. No importa si tengo plata, si no tengo plata. Igual debo servir. Debo ser humilde, debo ser sencillo. Recordemos los dones, los 7 dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Sabiduría. Sabiduría es perdonar. Sabiduría es escuchar. Sabiduría es amar. Sabiduría es donarse. Sabiduría es escuchar la voz de Dios. Sabiduría es entender el plan de Dios en tu vida, aunque no comprendas, porque Dios permite eso en tu vida, sabes que Él lo quiere para tu bien. Porque todo ocurre para bien de los que le aman. Entendimiento. Cuando comprendes que una dificultad puede tener un propósito más allá de lo que tú crees, de lo que tú piensas o de lo que tú sientes, de lo que tú deseas. Consejos. El don del consejo. Pídele al Espíritu Santo la gracia de dar consejos. Consejos buenos. A fin de que tu hermano crezca, a fin de que tu hermano mejore. Fortaleza, pídele la fortaleza para los momentos difíciles. Hermanos, uno de los momentos más difíciles y dolorosos de la vida, del mundo, es cuando pierdes a un familiar, cuando pierdes una madre, cuando pierdes un hijo, cuando pierdes un hermano, cuando pierdes un amigo. Y solo la fortaleza del Espíritu Santo, la fortaleza de Dios, te puede ayudar a salir adelante. Porque si tú no tienes esa fuerza, esa fortaleza, te vas a hundir. Muchos terminan hasta suicidándose. Porque es algo muy doloroso. Pero todo en el Espíritu Santo es posible. Si tú tienes al Espíritu Santo, tú puedes perdonar. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes seguir adelante. El don de ciencia.
La ciencia es cuando tú reconoces el don de Dios, cuando tú reconoces su poder y su majestad en cada una de las cosas de la tierra. Porque recuerda que Dios hizo el cielo, las estrellas y todo cuanto hay en el firmamento, el mar, los océanos, los ríos, las montañas, todo es creación de Dios. Y como decía un santo, muchas veces la gente levanta los ojos a la naturaleza, pero no al que creó la naturaleza, y eso es verdad. Nos glorificamos y nos vanagloriamos y nos alegramos. Uy, qué hermosa montaña, uy, qué mar, uy, qué océano, uy, qué río. Y se nos olvida que el que creó ese mar, que el que creó el océano, que el que creó el río es Dios. Y que a Él es el que hay que darle las gracias, y a Él es el que hay que servirle, y a Él primeramente. Piedad es cuando rezas con amor por alguien. Es cuando amas a alguien. Es cuando salvas a alguien. Es cuando ayudas a alguien desinteresadamente con el único propósito de que tu hermano esté bien y de que tu hermano esté feliz. Eso es la piedad. Cuando le das un consejo. Cuando le dices, hermano, apártate de tu pecado porque eso te puede hacer perder. Esa es la piedad. El temor de Dios es cuando te esfuerzas por agradar a Dios, dejando de lado tus propias pasiones y deseos. Porque cuando tú tienes temor de Dios, el temor de Dios no es miedo, hermanos. No es miedo. Yo no le tengo miedo a Dios. Yo le tengo temor. Porque el miedo no es de Dios. Entonces, el temor es, uy, esto ofende a Dios. Dios me ha dado todo. ¿Cómo lo voy a ofender de esta manera? ¿Cómo voy a ofender a mi hermano de esta manera? Si Dios me dice que nos amemos los unos a los otros. Y si Dios me dice a mí que amando al prójimo, lo estoy también amando a Él. Y si yo hiero a mi hermano, estoy hiriendo a Dios porque Él es el padre de mi hermano. Y es mi padre. El temor de Dios es el no querer ofender a Dios. El respetar a Dios. El amar a Dios. Y sabes que el pecado te aparta de Dios, entonces renuncias al pecado. Para poder amar y servir a Dios como Él quiere que tú le ames y como Él quiere que tú le sirvas. Los frutos del Espíritu Santo, la caridad. Cuando hagamos una obra de caridad, hagámosla de corazón. Hagámosla desinteresadamente. Hagámosla de corazón. Teniendo presente que Dios también es caritativo con nosotros. Es benévolo. Es grande su misericordia, su amor, su perdón hacia nosotros. Longanimidad. Gozo. Si yo tengo al Espíritu Santo, ¿por qué tengo que andar triste y deprimido? Ansioso. Entrégale en este momento al Señor. Si tú tienes problemas de ansiedad, problemas de depresión, entrégale esa ansiedad al Señor. Entrégasela. Entrégale tus miedos, tus tristezas, todo al Señor. Y pídele al Espíritu Santo que le reemplace por gozo, gozo permanente. Para que así tú puedas vivir según el plan de Dios, para que tú puedas agradar a Dios y hacer feliz a tus hermanos también, hermano. Porque cuando tú estás deprimido, cuando tú estás ansioso, cuando tú estás lleno de preocupaciones y de ira y de todo, pues tu hermano tampoco va a estar contento, hermano, de verte sufrir. Por eso pídele al Espíritu Santo el gozo que perdura. Mansedumbre. El Señor dice, aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón. Tenemos que ser mansos, hermanos, de corazón. Perdonar de corazón, amar de corazón. Piedad. Tengamos piedad, hermanos, de nuestros hermanos, porque nosotros también necesitamos de esa piedad. Nosotros también necesitamos de esa misericordia. Y la misericordia de Dios se renueva cada día. Su cólera es de un instante, pero su misericordia es de por vida, es eterna. Fidelidad. Digámosle al Señor, ser fieles a Él.
fieles a su palabra, fieles a su amor, fieles a tu pareja, fiel a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia. Pídele ser fiel a los pensamientos de Dios, a los pensamientos de Cristo, al sentir de Cristo, al deseo de Cristo, a la palabra de Cristo. Paciencia, pídele a Dios que te dé la paciencia, que te regale ese don de la paciencia, de la modestia, de la benignidad, del dominio propio, para poder vencer esa lujuria que no has podido dejar, para vencer esa tentación que no has podido dejar, para dejar esa música a la que has querido renunciar y no has podido, a ese pecado al que tú has querido dejar, a esa grosería, a decir maldiciones y no has podido dejarla, a ese odio que no has podido dejar. Pídele al Espíritu Santo ese dominio propio para controlarte, para no ofender a los demás. Pídele al Señor el don de la bondad, ser bondadosos de corazón. Y pídele a Dios el don de la castidad. Pídele a San José que te regale la castidad de esposo, de esposa, de novio, de novia, de pareja. Y si estás soltero, también que te regale la castidad. Para que el día de mañana puedas serle fiel a tu pareja, fiel a tu novio, a tu novia, a tu futuro esposo, a tu futura esposa. Y no engañarla con nadie más. Porque ella es tu esposa, ella es tu esposo, ella es tu novia, ella es tu novio. Ahora, continuemos. Efesios 3, 16 al 17. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es muy importante, hermanos, porque dice, le pido que por medio del Espíritu, o sea, hay que pedirle al Espíritu Santo en todo momento. Y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. El Espíritu Santo es riquísimo en dones, en carismas, en bondad, en caridad. O sea, el Espíritu Santo es lo más maravilloso que hay en este mundo, hermanos. Rico en sabiduría, rico en entendimiento, rico en amor, rico en perdón. Lo mismo que Dios es rico en misericordia. Y Jesús, en todo su caminar de 3 años predicando, nos enseñó siempre la misericordia. Vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Hermanos, la misericordia es esencial si queremos amar y agradar a Dios. Y dice Efesios, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes. Es decir, no pueden ustedes encontrar fortaleza ni buscar fortaleza en el mundo, en médicos, en psiquiatras. No. Los pueden buscar, claro que sí. Pero el único que los va a fortalecer con gracia, con amor, con alegría, y el único que va a permanecer con ustedes y que los va a asistir cuando se encuentren ansiosos, cuando se encuentren deprimidos, cuando se encuentren tristes, cuando se encuentren angustiados, oprimidos, es el Espíritu Santo. Porque es promesa de Dios que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días. Y dice, termina diciendo, para que por fe, es decir, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar al Espíritu Santo. Sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible hacer su voluntad. Sin fe es imposible la esperanza. Sin fe es imposible la alegría. Sin fe es imposible vivir. Porque es como ese motor, esa fuerza que necesitamos nosotros. La fe. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de la fe, el don de la fe.
la esperanza, la caridad, la bondad, la benignidad. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Si ustedes no claman al Espíritu Santo, si ustedes no aman al Espíritu Santo, si ustedes no agradan al Espíritu Santo, Jesús no va a poder permanecer tampoco en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor. Si tú no amas, no tienes a Dios en tu corazón. Si tú no amas, si tú no perdonas, no está Cristo ahí en tu corazón. Tenemos que estar cimentados en el amor, porque en eso se basa la ley y los profetas, en el amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Yo tengo el Espíritu Santo, pero no tienes amor, eres como una vieja campana. No tienes nada. El Espíritu Santo está contigo porque es promesa de Dios. Pero Él no habita en tu corazón, porque Él no habita en el corazón de los soberbios, Él no habita en el corazón de los orgullosos, de los prepotentes, de los soberbios, de los irosos, de las personas que tienen resentimiento, ira, odio en su corazón. Ahí no está el Espíritu Santo. Si tú no amas a tu hermano, no tienes el Espíritu Santo. No seas mentiroso y no seas hipócrita. Si no amas, no tienes al Espíritu Santo. Tienes que tener amor a ti mismo. Porque si tú no te amas, no puedes amar a nadie. El primer amor es a Dios. El segundo, amor a ti. Y el tercero, amor a tu prójimo. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti. Es decir, si tú no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a tu hermano? Si tú no te perdonas a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar a tu hermano? Debes amarte a ti. Dile, Señor, si yo no me amo, dame la gracia de amarme. Dame la gracia de amarme tal y como soy. Feo, lindo, flaco, gordo. Ignorante. Pobre, rico. Dame la gracia de perdonarme todo lo malo que yo he hecho con mi vida. Y dame la gracia de amar a mis hermanos de verdad. Dame la alegría de compartir con mis hermanos. Dame la alegría de tener tu Santo Espíritu. Dame la alegría de servirte. Dame la alegría de amarte. Porque sin ti nada soy. Paz. Dame la gracia, Señor, de tener paz en mi corazón y poderle transmitir esa misma paz a mis hermanos. Dame la gracia de poder transmitir tu amor, tu paz y tu misericordia a mis hermanos. Que todos los que se acerquen a mí sean llenos de tu amor y de tu presencia, llenos del fuego de tu espíritu, llenos de alegría, llenos de paz y encuentren y que se refleje en mí tu amor. Que a través de mis ojos, a través de mi sonrisa, puedan experimentar el amor que tú les tienes, el amor que tú les das. En que tú realmente los amas y quieres sanarlos, quieres liberarlos, quieres amarlos, quieres perdonarlos. Que yo sea un verdadero testimonio tuyo. Que yo sea un verdadero testigo de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, de tu gloria, de tu gracia, de tu amor inquebrantable. Hechos, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.
Aquí quiero resaltar dos aspectos muy importantes. Y quiero que te quedes con esto en tu corazón. Y que pidamos al Espíritu Santo, a través de esta palabra, esa fuerza y esos dones del Espíritu Santo. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Hermanos, el don de lenguas es un don maravilloso. Es un don muy especial que da el Espíritu Santo a los que Él les quiere regalar este don. Pero como ustedes saben, hermanos, hay infinidad de dones, infinidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Si el Espíritu Santo en este Pentecostés te quiere regalar el don de lenguas, lo vas a recibir. Pero el Espíritu Santo tiene infinidad de dones y carismas y te puede dar el que Él quiera, como Él quiera. Pero quiero resaltar esta frase, estas palabras. Dice, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Dile, Espíritu Santo, moldéame, guíame, envíame a anunciar tu palabra, envíame a predicar, envíame a servir. Pósate sobre mí. Dame los dones que tú me quieras regalar. Obra en mí según la fuerza de tu Espíritu y según tu voluntad en mí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo, lléname de tu amor. Lléname de tu presencia, lléname de tu fuego santificador. Avívame. Lléname de esa misericordia, lléname de ese poder, lléname de tus dones, lléname de tus carismas. Lléname de ese amor. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Espíritu Santo permite que el lenguaje del amor se haga presente y vivo cada vez que hablo con un hermano, cada vez que sirvo a un hermano, cada vez que te sirvo en el ministerio, se glorifique el lenguaje del amor, el lenguaje de la bondad y sobre todo la fuerza de tu Espíritu para anunciar el evangelio verdadero, para denunciar las falsas doctrinas y para saber que tú me amas y que tú amas a todos tus hijos, que todos son tus hijos y que todos necesitan de tu amor y de tu misericordia. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿cuándo va a venir el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? Desde tu bautismo. Y cuando lo confirmaste a través del ministerio, a través del sacramento de la confirmación, recibiste de nuevo la fuerza del Espíritu Santo y se renovaron los dones, se renovó la fuerza del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿cuándo va a venir de nuevo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a venir sobre ti cada vez que tú lo llames, pero va a venir muy especialmente en Pentecostés. En esta gran fiesta donde se va a deleitar el Espíritu Santo, donde va a enviar esa fuerza del Espíritu Santo sobre todos ustedes, donde los va a llenar de dones, de carismas y donde se va a manifestar el amor y el poder de Dios. Deja que el Espíritu Santo sea quien te renueve. Deja que sea el Espíritu Santo el que te sane. Deja que sea el Espíritu Santo el que te libere. Deja que sea el Espíritu Santo el que llene tus vacíos. Deja que sea el Señor el que te llene de su paz, de su amor y de su misericordia. Porque todos necesitamos de esa misericordia infinita de Dios. Todos necesitamos de esa presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Todos necesitamos que el Señor obre en nosotros. Deja que Dios te sane, te libere, te purifique, te restaure. Deja que sea el Espíritu Santo el que te llene
de ese amor, de esa presencia, de esa fe, de esa espiritualidad, de ese amor de Dios. Deja que sea el Espíritu Santo el que llene tu vida de esa paz que tú necesitas, que tú estás buscando y que no la encuentras en ningún lado fuera de Dios. Porque solo en Dios hay libertad, solo en Dios hay sanación, solo en Dios hay amor, solo en Dios hay paz, solo en Dios hay perdón, solo en Dios hay vida nueva. Deja que sea el Espíritu Santo quien tome el control de tu vida, de tus emociones, de tus decisiones, de todo. Ponte en las manos de Dios, ponte en las manos de Jesús, ponte al servicio del Espíritu Santo y Él va a obrar de formas inexplicables, inimaginables en tu vida, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él envía su fuego sobre ti, ese fuego del Espíritu Santo. Dice, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Entonces, hermanos, por favor, nosotros estamos llamados a ser testigos. Nosotros estamos llamados a ser testigos de Jesús en todos los rincones de la tierra. Dios llama a todos. Dios llama al alcohólico, al drogadicto, a la prostituta, al ateo, al malvado, al ladrón, al asesino. Porque Él no quiere que ninguna de sus ovejas, ninguno de sus hijos se pierda. Pero, ¿cómo esa persona va a conocer a Jesús cuando ni siquiera nosotros le llevamos el mensaje de Jesús? Tenemos que decir, Espíritu Santo, envíame donde las personas no conozcan de ti, donde las personas necesiten conocer de tu amor y de tu misericordia, de tu redención, y así ellos puedan cambiar sus vidas, puedan cambiar su manera de pensar, de actuar, de hablar, de pensar y de obrar. Dame la fuerza para ser testigo del amor de Jesús en todos los confines y en todos los rincones de la tierra. Hechos 13:2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como lo era ahora, como lo era en el principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a repetirla, hermanos, vamos a repetir esta hermosa palabra. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren esto tan maravilloso, hermanos. Recuerden que la palabra de Dios, en el ejercicio de la lectio, para los que la han practicado y para los que no la han practicado, les invito a hacer la lectio divina constantemente. Esto es muy importante. La lectio divina juega un papel fundamental en la vida del cristiano y tiene un papel muy importante y determinante, aparte de tener una influencia grandísima en tu vida. Pero para los que no han hecho la lectio divina y para también los que la han hecho, la palabra se debe tomar en primera persona, porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y Dios nos habla de diferentes maneras, nos habla de diferentes formas, pero a través de su palabra, Él nos habla mucho. Ahí están casi todas las respuestas de nuestra vida, en la palabra de Dios. Entonces, como el mensaje es para cada uno de nosotros, debemos pensar y decir, cuando leemos la palabra: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué está diciendo Dios a través de esa palabra en mi vida? ¿A qué me comprometo yo con el Señor?
de acuerdo a lo que me está diciendo la palabra, de lo que Dios me está hablando. Entonces dice la palabra, mientras ayunaban, ahí la importancia del ayuno, hermanos. Para recibir el Espíritu Santo, también debemos hacer ayuno. Ayuno. Hay muchos tipos de ayuno, hermanos. Ayuno no es solamente no comer. Hay muchos tipos de ayuno. Pero tenemos que hacer ayuno. Es una arma poderosísima el ayuno. Y el Espíritu Santo nos habla grandemente también a través del ayuno. El ayuno es muy importante. Entonces hagamos ayuno, hermanos. Ayuno y oración, para poder recibir la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés y todos los días de nuestra vida. Porque todos los días de nuestra vida tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Todos los días de nuestra vida necesitamos llenarnos del amor del Espíritu Santo. ¿Listo, hermanos? Bendito eres, poderoso Señor, Dios del cielo y de la tierra. Pero aquí quiero resaltar la segunda parte de este texto tan cortico, pero tan hermoso, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo. O sea, el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo. Hoy este mensaje es para ti. Apártenme a Sara, a Catalina, a Pedro, a Pablo, a Diego, a Mateo, a Martín, a Santiago, a como te llames. Este mensaje es para ti. El Espíritu Santo dijo: apártenmelo para el trabajo al que los he llamado. ¿Y cuál es ese trabajo que Dios te tiene? Dios te ha llamado a ser profeta, Dios de las naciones. Dios te ha llamado a ser apóstol. Dios te ha llamado a ser predicador. Dios te ha llamado a ser padre de familia. Dios te ha llamado a trabajar. Dios te ha llamado a ser sacerdote, a ser monja, a ser seminarista, a ser soltero. Al plan que Dios te ha llamado, pero el Espíritu Santo tiene un plan sobre ti. El Espíritu Santo te marcó, el Espíritu Santo te conoce, el Espíritu Santo tiene una misión para ti. Dile: Espíritu Santo, abro mi corazón para que tú me digas cuál es esa palabra, cuál es esa misión a la que tú me has llamado, a la que me has inspirado. Pero el Espíritu Santo indudablemente te ha llamado a servir. El Espíritu Santo te ha llamado a glorificar a Dios. El Espíritu Santo te ha llamado a servirle a Dios con amor, con poder, con autoridad. El Espíritu Santo quiere obrar. Y tú no te imaginas las obras tan grandes y maravillosas que va a derramar y va a hacer el Espíritu Santo en tu vida, a través de tu testimonio, a través de tu obra, a través de tu misión. Y cómo muchos van a llegar a conocer a la presencia de Dios, cómo van a llegar a conocer a Jesús, cómo van a llegar a la presencia del Espíritu Santo a través de tu testimonio, a través de tu evangelización, a través de tu oración, a través de tu intercesión, a través de tu misión. Cada uno tenemos una misión del Espíritu Santo y debemos estar conscientes de esa misión y aceptar la misión con amor y servirle a Dios como Él quiere que le sirvamos. Gálatas 5:16. Así que les digo: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La consecuencia del pecado, hermanos, es de la muerte. Y Dios dice en su palabra: pongo ante ti bendición y maldición, vida y muerte. Y te doy libre, o sea, el Señor nos da libre albedrío. ¿Qué decidimos hacer?
con el libre albedrío. Servirle al demonio, al príncipe de las tinieblas, a ese que quiere que su alma se pierda en el infierno, o servirle a Dios, que quiere que tu alma llegue a la presencia de Dios en el cielo y vivas eternamente en paz, en misericordia, en alegría absoluta por los siglos de los siglos. El espíritu es vida, mientras que el pecado es muerte. Muerte. Y si tú estás en el Espíritu Santo, no debes seguir a los deseos pecaminosos, porque el pecado lleva a la muerte, lleva al infierno. Y el Espíritu Santo quiere darte vida, y vida verdadera. Y por eso es el Señor, yo he venido a darles vida, y vida en abundancia. En abundancia. Dios quiere darte verdadera vida. Dios quiere transformarte, Dios quiere hacerte libre, Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere purificarte, Dios quiere obrar en ti, obrar en tu familia. Pero tú tienes que darle la oportunidad al Señor y abrirle tu corazón al Espíritu Santo para que eso pase, para que el plan que Dios hace en tu vida se realice y para que muchos conozcan al Espíritu Santo, conozcan el Espíritu de la verdad y conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo y les quitaré de su corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Espíritu Santo, ven a nuestro corazón y rompe el corazón de piedra que podemos tener en nuestro corazón. Arranca de nosotros la ira, el odio, el rencor, el resentimiento, todo lo que nos aparta del amor de Dios, todo lo que nos aparta de tu poder, de tu misericordia, de tu majestad, Espíritu Santo, fuera. Sácala, renunciamos hoy a ese odio, renunciamos hoy a ese espíritu de rencor, renunciamos hoy a ese resentimiento para servirte y para amarte, para recibirte en esta fiesta de Pentecostés, aleluya, aleluya, porque Dios es el único que sana, Dios es el único que libera, Dios es el único que puede hacer que tu corazón se desarme y aceptes el perdón de tu hermano. Y si es necesario, también le pidas perdón a tu hermano. Porque muchas veces ofendemos a nuestro hermano y ni siquiera nos damos cuenta. Pero el Espíritu Santo que discierne todo, sí lo conoce y sabe cuando un hermano se siente ofendido. Y a veces nosotros le podemos decir algo a nuestro hermano sin el ánimo de ofenderlo, pero lo ofendimos. Porque el corazón de la persona muchas veces no está dispuesto para escuchar muchas cosas, ni para escuchar consejos. Y cuando les dicen algo se sienten ofendidos y se sienten heridos. Por eso, hermanos, es importante perdonar y pedir perdón. Y solo el Espíritu Santo nos puede colocar un corazón de carne, nos puede transformar y nos puede quitar ese mugre, esa basura, esa maldad, ese rencor que hay en nuestro corazón por amor, por benignidad, por perdón, por misericordia y por benignidad, entre otros. Muchos dones y frutos. Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, que se nos avecina el Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino un cielo, un ruido, como de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Espíritu Santo, en este Pentecostés estamos reunidos para recibirte, para amarte, para alabarte, para adorarte, para glorificarte. Estamos todos juntos esperando tu venida, Espíritu Santo. Estamos todos juntos esperando la fuerza de tu amor y de tu Espíritu Santo.
Danos fuerza, Espíritu Santo. Danos la fuerza, Espíritu Santo. Obra con poder. Sopla con poder sobre nosotros. Que sintamos tu presencia, ese corrientazo del Espíritu. Que sintamos esa presencia de Dios que sana, esa presencia de Dios que libera, esa presencia de Dios que purifica, esa presencia de Dios que santifica. Y que hoy quiere obrar en nosotros y que hoy nos quiere transformar y que hoy nos quiere sanar, hoy que nos quiere liberar, hoy nos quiere tocar, hoy nos quiere para Él, para su servicio. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo como un ruido de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Espíritu Santo, llena nuestra casa de tu poder, de tu amor y de tu misericordia y expulsa toda división, toda maldad, toda iniquidad, toda envidia que haya en nuestra propia familia, fuera en el nombre de Jesús. Toda rabia, toda ira, toda maldición, toda palabra maldicha, toda grosería, fuera, saca el Espíritu. Llena esta casa de tu presencia, llena esta casa de tu amor, llena esta casa de tu misericordia para mayor gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hermanos, nuestra lucha no es contra la carne, sino contra espíritus inmundos, contra potestades. Contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Como dice el Señor, este mundo será juzgado. Y este mundo anda en tinieblas. Dice el Señor, ¿a quién comparar este pueblo? Esta es una generación perversa. Y que aunque se le den señales y prodigios, seguirá en la misma maldad. Si no acepta al Espíritu Santo, si no acepta el cambio que Dios le está haciendo en su vida, si no acepta el llamado que Dios le está haciendo en su vida, si no acepta a Jesús, el Maestro que está llamándote a la puerta. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, el que escucha mi voz y me oye, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Le pondrá a prueba y cuando salga victorioso lo sentaré junto en el trono, así como yo he vencido y me he sentado junto a mi Padre. Tenemos que vencer el pecado, tenemos que vencer la tentación, tenemos que vencer la maldad. Pero esto solo se puede con fuerza del Espíritu Santo, porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra espíritus infernales, contra potestades que rigen en este mundo de las tinieblas. El Señor dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi Padre no permitiría esto. Y quiere decir, en este mundo está gobernando el príncipe de las tinieblas. El reino de Dios está cerca. El reino de este mundo, o sea, el príncipe de este mundo será juzgado. Este mundo será juzgado. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo será hecho nuevo. Dice el Señor, ya no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. Yo haré todas las cosas nuevas, pero tiene que pasar muchas cosas, hermanos. Tiene que pasar la tribulación, tiene que pasar las guerras, tiene que pasar la apostasía, la rebelión de los propios ministros de la iglesia. Entre muchas otras cosas, para que el reino de Dios se instaure en este mundo. Pero mientras llega el reino de Dios a este mundo a tomar control,
de tomar cuenta de este mundo pecaminoso. Nosotros tenemos que velar, estar en vela con las velas encendidas llenas de aceite para poder entrar a las bodas del esposo, a las bodas del Cordero. Y no nos vaya a pasar como esas mujeres que se quedaron sin aceite y mientras fueron a buscar el aceite le cerraron las puertas y no las dejaron entrar. No dejes para mañana tu conversión. No dejes para mañana el buscar la gracia de Dios, porque no sabes cuándo viene el ladrón. Porque el ladrón no avisa cuándo viene. Y nosotros no sabemos cuándo viene la muerte por nosotros. Puede venir ya. Puedo estar yo aquí hablando e irme. Por eso la conversión es aquí y ahora. Pídele al Espíritu Santo que te dé la gracia de una verdadera confesión, de una verdadera gracia. Y permanece en el amor, en la fe, en la esperanza, en la caridad, manteniéndote alejado del pecado, de la maldad, de la tiniebla, llamando y aceptando a Dios, aceptando a su Hijo y aceptando el amor, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, es la palabra de Dios donde el Espíritu Santo nos habla, donde Dios mismo nos habla a nosotros. Por eso debemos acudir a las sagradas Escrituras y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y la gracia de poderlas interpretar y de poderlas entender y de poder cambiar nuestra vida a través de las Escrituras. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Estemos alertas y oremos al Espíritu Santo en todo momento, a tiempo y a destiempo. Oremos al Espíritu Santo en todo momento para que Él nos dé la gracia de convertirnos, de purificarnos, de santificarnos. Bendito eres, poderoso Señor, Dios del cielo y de la tierra, por tus obras, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, bendito poderoso seas, Señor. Santo eres, Padre. Santo eres, poderoso Señor. Santo eres, Espíritu Santo. Gloria a Dios, en el cielo y en la tierra. Bendito eres, poderoso Señor. Corintios capítulo 12. Ya estamos terminando, hermanos, pero es un poquitico largo. Pero ya estamos terminando. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios, quien obra en todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Hermanos, aquí quiero detenerme en este versículo antes de continuar para hacer dos reflexiones muy importantes. La primera dice, hay diferentes dones espirituales. Hermanos, hoy en este mundo hay demasiada envidia espiritual.
Y la envidia es un pecado mortal. Es un pecado de Satanás mismo. Y de cierta forma es una blasfemia contra el Espíritu. Porque nosotros, en vez de envidiar y de tener rabia de nuestro hermano por tener esos dones, debemos darle gracias a Dios por los dones que tiene ese hermano y pedirle que el Espíritu Santo siga actuando en él. No llenarnos de envidias y de cosas que nada que ver, que solamente ofenden a Dios y ofenden al Espíritu Santo. Es decir, que tenemos que dejar los celos espirituales. Esa es la primera reflexión. Nada de celos espirituales. El Espíritu Santo da a cada quien según su voluntad y su espíritu. ¿Ok? Diferentes dones espirituales, pero el espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios. Hermanos, dice la palabra, para que ninguno de ustedes se gloríe en sus propias obras. Hermanos, nosotros estamos sirviéndole a nuestro Señor. ¿Por qué nos gloriamos y que andamos con orgullo y con prepotencias acerca de nuestros ministerios cuando nosotros no somos más que unos pobres pecadores necesitados de Dios y que estamos bajo el servicio y la autoridad de Dios y del Espíritu Santo? Y muchas veces queremos impedirle a nuestro hermano acercarse a Jesús. Muchas veces queremos impedir que nuestro hermano obre el bien y que nuestro hermano haga oración, porque es que no es de mi equipo, no es de mi grupo, no es como yo, no piensa como yo. No, hermanos, es el Espíritu mismo el que lo guía a hacer esas cosas. Es el mismo Espíritu el que obra en él. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Espíritu Santo en qué persona debe actuar y cómo debe actuar? A uno se le da por el Espíritu palabras de sabiduría. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro el don de la fe, por el Espíritu. A otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu. Es decir, que es el Espíritu Santo el que sana, no el hombre. A otro poder de hacer milagros. A otro profecía. A otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, es decir, el discernimiento de espíritus. A otro, hablar en lenguas. A otro, interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único espíritu que da a cada uno como quiere. Que el Espíritu Santo hoy derrame sus dones sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestra pareja, sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa, sobre nuestro novio, sobre nuestra novia, sobre todos nuestros seres queridos. Y que nos dé los dones según su Santo Espíritu y según su voluntad, para mayor gloria de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchos que sean las partes, todos forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Todos somos hijos de Dios, todos somos iglesia. A todos nos llama el Señor y a todos nos ama el Señor. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Es decir, todos somos uno, todos somos hermanos. Por eso no podemos envidiar ni tenerle rabia a nuestros hermanos, porque todos hacemos parte del mismo cuerpo, todos hacemos parte del cuerpo místico de Cristo, nuestro Señor.
hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Y aquí, hermanos, tengo que resaltar algo muy importante, y es el respeto, el amor y la bondad. Hoy en día veo muchos católicos condenando a los hermanos protestantes y muchos cristianos condenando a los hermanos católicos. Entendamos que todos somos parte del mismo cuerpo místico de Cristo y que todos tenemos el mismo Espíritu Santo, y por consiguiente todos tenemos a Dios, los que le buscamos a Él. Recuerden que Jesús le predicó a los samaritanos, Jesús les sanó el esclavo al romano, liberó al hijo de una mujer que no era del pueblo judío, entre muchos otros casos. Jesús vino por todos. Jesús vino a sanarnos y a liberarnos a todos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano y por lo tanto yo no soy del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo, también por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fuéramos el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. Y a los que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que en otras más nobles no lo necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último. Para que no se dividiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Hermanos, hagamos parte del sufrimiento de nuestros hermanos. Seamos consecuentes, seamos cristianos. Si un hermano nuestro sufre, abracémoslo con nuestras oraciones. Oremos por nuestro hermano, porque él hace parte del cuerpo místico de Cristo. Y si él también recibe honores, alegrémonos con nuestro hermano por sus triunfos, por sus méritos, por lo que Dios ha hecho en él, por las bendiciones que Dios les ha regalado, etcétera, hermanos. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles de la iglesia, es decir, los sacerdotes, hermanos. Por eso la importancia de los sacerdotes, por eso la importancia de nuestras oraciones por los sacerdotes, porque ellos son los que guían al pueblo de Dios a la salvación y nos acercan a Jesús. Pero hoy en día hay muchos falsos pastores vestidos de oveja cuando son lobos rapaces, que no tienen cuidado del rebaño. Por eso debemos orar por nuestros pastores y pedirle al Espíritu Santo que purifique a su iglesia y nos deje verdaderos pastores que cuiden de sus verdaderas ovejas del cuerpo místico de Cristo. En segundo lugar, los profetas, aquellos que reciben mensajes de parte de Dios, pero recuerden que la profecía se divide en dos. Sí, el don de profecía es dar mensajes de parte de Dios a los hermanos. Pero recuerden que cuando somos bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Por consiguiente, nosotros somos profetas. ¿Y cómo somos profetas? Cuando anunciamos el reino de Dios, su justicia,
pero también denunciamos el pecado, la iniquidad, la maldad, porque no solamente es anunciar y hablar bonito y hablar del cielo, no, también hay que hablar del infierno, también hay que hablar del pecado, también hay que hablar del diablo, porque si solo hablamos de las cosas bonitas, entonces eso es una caridad falsa, porque nuestros hermanos cuando tengan que rendir cuentas a nuestro Señor se van a estrellar y muchos se van a perder por la verdadera falta de caridad de nosotros, de anunciarles un Cristo vivo que tiene poder, pero que también es justo y que no deja sin paga el castigo, la maldad y la iniquidad. Y un Cristo que nos pide que nos convirtamos a Dios y que nos alejemos de nuestras maldades para ser parte de su gloria, para ser parte de su reino celestial. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, luego la asistencia material, luego la administración de la iglesia, luego los dones el don de lenguas, los diversos dones de lenguas, etcétera, hermanos. Todo es importante. Todos son importantes en la iglesia de Jesús, en la iglesia de Cristo. Y termina diciendo la palabra, ¿acaso todos son apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos son maestros? ¿Pueden todos obrar milagros? ¿Curar enfermos? ¿Hablar lenguas? ¿O explicar lo que se dijo en lenguas? Ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados. Y yo quisiera mostrarles el camino que los supera a todos. O sea, el reino de Dios, o sea, la salvación es más importante que cualquier otra cosa sobre la tierra. Y debemos aspirar a esos dones celestiales, a esos dones duraderos, a esos bienes espirituales, porque son los que nos van, o sea, los que nos esperan en la vida eterna. Vamos terminando, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros debemos predicar la palabra del Señor sin miedo, porque para eso tenemos el Espíritu Santo. Y por consiguiente no debemos tener miedo de predicar la santa palabra, de predicar la palabra de Dios, de predicar su salvación a todas las naciones. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar la liberación de los cautivos y libertar a los prisioneros. Aquí quiero resaltar varios puntos importantes, hermanos, y que es importante, de verdad. Dice el Señor. Recuerden que este capítulo se remonta a una vez que Jesús estaba en la sinagoga y Jesús le dieron un pergamino, que era como antes sería la palabra del Señor, y como aún lo hacen los judíos, para anunciar la buena nueva. Y Jesús recibe esta palabra del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y aquí es importante resaltar una cosa, hermanos. Esta promesa se hizo efectiva
Y el mismo Señor lo dice, esta palabra se ha cumplido hoy. ¿Cuándo se cumplió esa palabra? Hoy. El día que Jesús la leyó y le anunció a todo el pueblo, incluido a los sacerdotes, a los fariseos, a todos los que estaban en la sinagoga, que Él era el Señor, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el ungido del Padre, el ungido de Dios. Y dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Pero debemos tener en cuenta, hermanos, que aunque esta es una promesa de Jesús, es una promesa que Dios hizo a Jesús, y que Jesús dice, el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu del Padre está en mí, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí. Esa palabra también es para nosotros, hermanos. También se hace hecha y se hace viva hoy en cada uno de nosotros, porque todos tenemos el Espíritu del Señor. Todos tenemos el Espíritu Santo y estamos llamados y estamos ungidos. Y estamos llamados ¿a qué? A llevar el reino de Dios a los confines de la tierra, hasta los últimos confines de la tierra. Estamos llamados a anunciar a ese Cristo vivo, a ese Cristo que no se quedó muerto en una tumba, sino que resucitó, que tiene poder y que hoy nos dio vida eterna. Estamos llamados a ayudar al afligido, a abrazar al afligido, a abrazar al que está triste, a bendecirlo, a proclamar la liberación a los cautivos, a los presos, a liberar a los oprimidos por el diablo, a orar los unos por los otros. Bendito sea el poder de Dios, bendito sea el Señor, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, que hoy nos regala estas palabras y que Él quiere que todo esto se haga presente en nuestras vidas, y por eso va a venir con un torrencial poder, con un fuego devorador, con un soplo fuerte del Espíritu sobre cada uno de nosotros en esta fiesta de Pentecostés. Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, gloria a Dios. Que hoy todos sus hijos reciban la fuerza del Espíritu Santo y reciban los dones que el Espíritu Santo les quiera regalar. Y a los que les quiera regalar el don de profetización, que reciban el don de profetización con la fuerza del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Que el Espíritu Santo se derrame con autoridad sobre los jóvenes, que son el futuro de la iglesia y el futuro del mañana. Que sea el Espíritu Santo quien guíe a cada uno de estos jóvenes y los libere de la opresión de Satanás y los libere de los vicios y de todo lo que ofende a nuestro Señor Jesucristo, para que puedan servirle como fieles hijos de Dios. En estos días derramaré mi espíritu, aún sobre los siervos y las siervas. Hoy el Espíritu Santo va a descender sobre ti, sobre tu familia, y va a hacer obras grandes y maravillosas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en el principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, glorifícate con poder en cada una de nuestras vidas. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.